Para mí es un privilegio poder presentar y saludar esta noche a Yoani Sánchez, una mujer que lucha para que su país tenga libertad, para que en su país las personas, la gente, toda la gente, pero sobre todo la gente joven, tenga esperanza en la democracia, en la libertad. Insisto en la libertad porque Yoani es cubana, vive en Cuba. Salir de Cuba le ha costado un esfuerzo y una gran cantidad de problemas, pero ha salido, ha emprendido una gira por distintos países de América, de Europa, para contar con su estilo respetuoso, pausado, inteligente, para contar lo que cuenta en su blog, sus afanes, su ilusión, insisto, por la libertad. Yoani, bienvenida. Muchísimas gracias, Cecilia, por primero permitirme estar aquí, ¿no? Y segundo, por esa presentación tan linda donde has repetido tantas veces la palabra libertad, que yo creo que es un hilo que recorre todo mi trabajo. El deseo de libertad, el deseo de que los cubanos puedan expresarse precisamente en un marco de derecho y el deseo de que Cuba libre no solo sea un trago, sino también una realidad, ¿eh? Exacto, que sea una realidad. ¿Cuánto esfuerzo, cuántos cubanos han tenido que dejar Cuba en esta batalla? Bueno, la verdad es que es un largo camino, ¿no? Un largo camino de dolor, de silencios también, porque ahora yo he tenido la suerte de vivir una época donde las nuevas tecnologías, las redes sociales me han permitido amplificar mi voz y amplificar esa narración de la Cuba oculta y la Cuba censurada. Pero muchos otros antes que yo habían intentado hacer lo mismo. ¿Y qué había pasado? Bueno, por un lado el mundo no quería escucharlos, no querían enterarse de que en Cuba no era para nada el país de la utopía, ni el país de la esperanza, ni el país de las oportunidades para todos, y que algo terrible estaba pasando dentro de las fronteras nacionales. Y por otro lado, no solamente no querían oír, sino que además no había los caminos que tenemos ahora para amplificar esa Cuba profunda, de manera que ha sido un largo camino. Me considero heredera de toda esa gente que sufrió tanto antes y bueno, pues me ha tocado esta coyuntura y trato de hacer el mejor papel posible, ¿eh? ¿Cómo se enteraban en Cuba? ¿Cómo te enteraste tú siendo niña? Ahora eres una mujer fuerte, tremendamente fuerte. Se te ve frágil porque eres muy delgada, eres menuda, pero eres una mujer de una fuerza extraordinaria. Pero ¿cómo conociste, cómo conocieron, cómo se sabía en las casas y en los hogares lo que estaba pasando con la gente que se atrevía a querer leer un libro que simplemente estaba circulando en el mundo, pero que estaba prohibido por el gobierno, por la dictadura? A gente que se atrevía a querer imaginar una receta de un plato de comida, pero que tenía que comer lo que dice la dictadura que deben comer los cubanos. ¿Cómo se fueron enterando? ¿Cómo ha sido ese proceso en las familias? Sí, es un proceso muy interesante, Cecilia, porque yo creo que eso comienza desde el primer día que como niños nuestras madres nos enviaron al colegio y nos advirtieron que no dijéramos allí lo mismo que hablábamos en casa. O sea, eso es un proceso que ya empieza desde que uno es muy pequeño y empieza a notar que una es la realidad oficial, lo que dicen las consignas, lo que dice el discurso que se pronuncia desde las tribunas y desde los altavoces, y otra la Cuba verdadera, la Cuba profunda, la Cuba del mercado ilegal, la Cuba de las injusticias, la Cuba de las diferencias sociales, la Cuba donde uno ve cómo los jerarcas del Partido Comunista pues se dan la gran vida mientras llaman a la austeridad, a apretarse el cinturón, a ahorrar, etcétera, ¿no? Y entonces ya por ahí, cuando empiezas esa confrontación entre lo que te dicen y lo que vives, algo empieza a quebrarse irremediablemente. En mi caso, yo creo que desde siempre supe que algo no iba bien con lo que me contaban, ¿no? La Cuba que me habían prometido no llegaba. Conocí a mi esposo, que yo creo que me enseñó mucho porque fue periodista, fue defenestrado, o sea, expulsado de su profesión por querer hacer un periodismo objetivo, y ahí empecé a darme cuenta que había una historia del dolor, una historia de la segregación, de la censura, de gente que había pasado años en la cárcel por decir lo que pensaba. Y bueno, pues después ya que me introduje en este mundo del sector crítico, de la disidencia, he podido comprobar que lo que ocurrió en Cuba fue un verdadero daño antropológico, un daño a la pluralidad, un daño a la diversidad, un daño a la necesaria composición diversa que debe tener toda nación, ¿eh? A mí me sorprendió mucho estando en La Habana y visitando
lo que le llaman el Museo Hemingway, que fue el hotel donde Hemingway vivió y escribió, que la guía, la joven guía que nos paseaba un poco por el espacio hemingwayano, digamos, no había leído a Hemingway. Yo le pregunté, ¿cuál fue la novela, el cuento, Hemingway, que te gusta más? Yo estaba encantada de estar en este cuarto, en esta habitación, en esta ventana. Y ella dijo, no, aquí no podemos leer a Hemingway. Y entonces sentí una suerte de vacío alrededor o bajo mis pies, porque eso es algo que en el Perú no se concibe. Los peruanos no entendemos que nos prohíban leer uno u otro texto a uno u otro autor. Tú eres escritora. ¿Cómo has enfrentado esa prohibición que a mí, en lo personal, de pronto por mi formación, me parece aberrante? Sí, yo creo que eso es para mí lo más doloroso, más allá de las carencias materiales, de la gran pregunta que se hacen los cubanos cada día cuando se despiertan, ¿qué es que voy a comer hoy? Más allá de esas restricciones materiales, a mí me afecta mucho la censura editorial y la censura periodística. El hecho de no poder ir a un kiosco y comprarme el periódico que quiera o de la tendencia que quiera, el hecho de no poder ir a una librería y encontrar obras como del escritor checo Milan Kundera o del peruano Mario Vargas Llosa, a mí personalmente me golpea mucho, ¿no? Sin embargo, como mismo los cubanos somos muy diestros e ingeniosos en hacernos con todo aquello que está censurado, prohibido, racionado, y como mismo las madres cubanas nos zambullimos en el mercado ilegal para conseguir leche para nuestros hijos, carne para alimentar a la familia, asimismo hay un mercado informal de información, valga la redundancia. Del otro alimento, el alimento del alma. Y entonces ocurre que libros de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, pues circulan forrados. El primer libro de Mario Vargas Llosa que yo leí, La Guerra del Fin del Mundo, estaba forrado con el periódico Granma. Entonces yo iba a los lugares públicos y la gente no podía darse cuenta que yo tenía en mis manos un libro prohibido. Y así nada es más atractivo que lo prohibido, de manera que sí hay muchos cubanos acercándose a toda esa literatura censurada, sacada de los anaqueles de nuestras librerías. Sí, estamos leyéndolos. Están leyendo, pero ¿están leyendo casi en la clandestinidad o están siendo forjados como una sociedad, en el fondo como una sociedad que vive en la informalidad y la ilegalidad? Porque eso también sentí conversando con la gente joven, todos viven casi en el contrabando. Sí, casi hasta respirar en Cuba es ilegal, ¿no? Porque es una sociedad y un modelo formado bajo tantas prohibiciones, donde casi todo está prohibido, donde, por ejemplo, comprar un kilogramo de carne de res en el mercado ilegal te puede llevar a la cárcel por largos años, ¿no? Entonces, como todo está tan prohibido, el cubano siente la perenne sensación de que es un delincuente, de que es un criminal que todo el día está pasando la línea de lo legal y lo ilegal, ¿no? Y bueno, sí, también así estamos acercándonos a la literatura, a los materiales audiovisuales. Ahora mismo hay una gran confluencia en Cuba de materiales audiovisuales. Yo, por ejemplo, vi el derribo del muro de Berlín prácticamente 9 años después de que hubiera ocurrido. Entonces son esas imágenes del exterior, pero también sobre nosotros mismos que estamos redescubriendo ahora, gracias a esas redes alternativas de información, ¿no? Claro, eso es verdad, ¿no? La tecnología va a terminar venciendo estos muros infernales. Increíble, ¿eh? Porque un sistema que ha construido tantos muros de pronto se vuelve muy frágil a la existencia de un artilugio tecnológico como puede ser una memoria flash, un pequeño USB, donde puede ir muchísima información. Entonces yo le digo a mis amigos cuando la desesperanza nos cunde, yo le digo, tranquilos, no pueden poner un policía en cada esquina a revisar quién lleva una memoria flash y quién no, ¿eh? Ahora, es curioso, ¿no? Esta cúpula comunista, castrista, que además es endiosada por los izquierdistas de América Latina y de algunos lugares de Europa, es muy racista. ¿Cuántos negros hay, siendo Cuba un país de mulatos, un país mestizo, cuántos negros hay en el buró, en la cúpula
del Partido Comunista? Bueno, yo no diría que el número es lo que delata el racismo imperante en Cuba, porque si te pones a mirar los números... La cuota, vamos a hablar de la cuota. Cuando te pones a mirar los números, la cuota sí, tratan de mantener una cuota también de mujeres, de por ejemplo, personas de la comunidad LGBT, gays, bisexuales, transgéneros y lesbianas, y también, pues claro, está de población mestiza y negra. Pero no es el número, es la ausencia de poder real que tienen esas personas. Están allí para cumplir una cuota, mientras que las verdaderas decisiones, el verdadero poder en Cuba es un poder blanco. Es un poder blanco terrateniente, porque son de orígenes terratenientes, tanto Fidel como Raúl Castro, y también un poder militar.